En la mitad del año ya estamos recordando lo que vimos la semana pasada. Decíamos que cuando no participo democráticamente, le entrego el derecho a quienes odian mi fe, para que decidan, entre comillas, el futuro de la nación o de las leyes que van a regir a nuestras generaciones. Es cierto, la soberanía de Dios o lo que Él le ordena es nuestra realidad, ¿ya? Y nadie va a poder cambiarla ni modificarla. Pero mi calidad de ciudadano cristiano lleva una responsabilidad ante Dios. Yo soy responsable, aunque sé que Dios va a cumplir su voluntad. Dios me tiene para realizar una labor, y como lo dijimos en marzo de este año, no importa que haya millones de votantes que estén contra los principios bíblicos, hagamos nuestra parte y dejémosle al Señor los resultados. Es decir, yo sé que mi opción al votar no va a ganar, no importa, pero la palabra de Dios me lleva a obedecer su mandato y votar de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, la semana pasada nos preguntábamos, ¿ya? ¿Somos cristianos, somos ciudadanos o somos ambas cosas? Y la respuesta era ambas cosas. Ya no podemos separarlo. Por eso Dios nos ha colocado en un lugar y tenemos también derechos y obligaciones que cumplir, ¿ya? Entonces, yo les mandé a los hermanos de la iglesia, les mandé un WhatsApp, no sé si lo leen, de la iglesia, que leyera Esther, que capítulo el 9, ¿ya? Y es ahí donde vamos a estar trabajando en Esther, en el capítulo 9. Hoy día vamos a empezar a trabajar, a ver cómo se ha ido desarrollando toda esta trama, todo lo que estaba sucediendo, ¿ya? El pueblo de Israel, ¿qué pasó? Obtuvo la autorización para defenderse. Dios quería que fueran protegidos o vindicados, ¿ya? Había un decreto contra ellos. Hay que tal día hay un decreto real para asesinar a los judíos. Pero Dios permitió que saliera otro decreto, ¿ya? Otro decreto el mismo día, ¿ya? Que le daba a los judíos el derecho a defenderse, no a tomar venganza. ¿Ya? En ningún momento Dios dijo, muy bien, ahora yo voy a darle la oportunidad para que mate a su vecino, ese que lo iba a matar a usted. No, estamos hablando de defenderse, ¿ya? Estamos hablando de que eso es lo que Dios les permite hacer, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 9 de Esther, ¿ya? Si usted mira el capítulo 9 en forma general en su Biblia, dice, hay dos subtítulos. Usted sabe que los subtítulos no son inspirados por Dios, fueron colocados posteriormente para dar un orden. Y uno dice, los judíos destruyen a sus enemigos, y en el verso, arriba el verso 16 dice, la fiesta de Purim, ¿ya? Hoy día vamos a empezar a mirar estas verdades, y algo interesante, el día en que Amán había planificado masacrar a los judíos, ya había llegado, ¿ya? Nadie podía imaginarse que ese día sería todo lo contrario, ¿ya? Sería todo lo contrario. El pueblo que iba a ser masacrado sería objeto de protección divina. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra, ¿ya? Y algo interesante, si usted está en Esther capítulo 9, no se mueva de ahí porque hay una frase muy interesante que la vamos a estar mirando un par de diapositivas más. Pero reflexionemos que como ciudadano cristiano estoy dispuesto a sufrir justicias e injusticias, a ganar o perder ante la ley humana. Como le decía yo, ayer escuchábamos qué leyes nos protegen, que los padres pueden exigir ante el gobierno tal cosa, pero hay veces que no se hace justicia, simplemente no se hace justicia, ¿ya? Hay batallas que ganaré, pero muchas también voy a perder, ¿ya? Y pérdidas que quizás voy a lamentar, injusticias como se llaman, ¿ya? Que uno se da cuenta, todos los que rasgaban vestidos y hablan de honestidad, hablan de pureza, hablan de transparencia, hablan de no colocar familiares ni hacer malos tratos, son los que están sacando, como se dice, las garritas ahora
y está mostrando lo que realmente está en sus corazones. ¿Ya? Pero, hermano, aunque perdamos nosotros, aunque nos hagan injusticia, hay una verdad que va a dar vuelta hoy día. ¿Ya? Dios siempre gana la batalla y todos nuestros enemigos serán destruidos. ¿Ya? Algunos van a sufrir en este mundo las consecuencias de su rebelión. Dios de repente va a apretar acá. Y otros cuando Cristo venga y para el juicio final, ahí todo. Pero no hay enemigo que no sea destruido. ¿Y por qué son enemigos nuestros? Porque son enemigos de Dios. Yo tengo que preguntarme si los enemigos que tengo es porque mi mal vivir o porque llevo un vivir de acuerdo a Dios. ¿Ya? Entonces estamos mirando aquí en el libro de Esther estas verdades. Ahora, es cierto, hermano, que no todos los enemigos de Dios van a ser destruidos en este mundo. Inclusive algunos van a vivir como si todo fuera una victoria permanente. Uno dice, pero ¿cómo? Si estos son ladrones, son sinvergüenzas, son degenerados, son depravados, y miren la vida que llevan. Pero va a llegar en un día su derrota, está ya planificada por Dios. Ya planificada por Dios. Ahora, en la historia de Esther, llegó la hora de justicia que había planificado soberanamente. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a estar mirando que la justicia divina final tiene dos lados, podríamos llamarle. Primero que nada, Dios da lo que la persona merece. Dios paga de acuerdo a lo que la persona merece. Y segundo, su pueblo actúa como Él ordena. Esas dos cosas vamos a estar mirando hoy día. La justicia, o empezando a mirar la justicia divina, da lo que la persona merece y el pueblo tiene que actuar como Dios ordena. Pero hay un hecho interesante que hay que destacar. Dios tiene una historia sorprendente. Nunca un enemigo le ha ganado ninguna batalla. ¿Ya? Entonces, hermano, esto es interesante. Quizás ahora, en este tiempo, en esta vida, nosotros podamos decir el enemigo ganó entre comillas, pero el enemigo nunca le ha ganado ninguna batalla a Dios, ni una. Es un enemigo derrotado, por eso es tan peligroso. ¿Ya? El enemigo derrotado es el más peligroso que cree que puede ganar. ¿Ya? Entonces vamos a estar desarrollando esta temática el día de hoy. Ahora, nada ocurre sin que la voluntad de Dios lo haya autorizado. ¿Ya? Y por ello vemos acá en Esther 9 que hubieron cambios drásticos. Iban hacia allá, volvieron hacia acá, podríamos decir. ¿Ya? En muchas ocasiones, y a veces demasiado seguido, vemos que la maldad y los malvados tienen un triunfo parcial. Pero finalmente Dios tiene la victoria final. ¿Ya? Dios tiene la victoria final. Y en el caso de Esther, ¿ya? En el caso de Esther, Dios planificó una victoria en este mundo. Y Mardoqueo y Esther fueron los instrumentos de Dios para organizar la defensa o vindicación, se dice, del pueblo de Dios. Lo que nos tiene que tener claro que lo que vamos a ver hoy día y la próxima semana no fue una carnicería, vamos a destruir, no, fue defensa. Ya Dios autorizó que su pueblo se defendiera, ¿ya? Y aquí surgen muchos cuestionamientos cuando nosotros vemos lo que vamos a ver aquí en Romanos 9, Esther 9, ¿ya? Hay muchos cuestionamientos al respecto. ¿Ah? Algunos dicen, este pasaje y otros del Antiguo Testamento son muy sanguinarios, muchas derramamientos de sangre. Por eso han inventado que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. El del Antiguo es sanguinario, sádico, vengador, en cambio el del Nuevo es puro amor. No, es el mismo Dios, hermano. Amén. Es el mismo Dios. ¿Ya? Tenemos que ver el trasfondo, ¿ya? Demasiada sangre derramada vamos a ver. Bueno, no es así. Realmente lo que ocurrió es lo que Dios había autorizado para restaurar a su pueblo al lugar que merecía. El pueblo de Dios estaba en un peligro grande, ¿ya? Y Dios lo va a restaurar. ¿Cómo?
Recordemos que no se podía anular el decreto del rey medo-persa, pero sí salió otro decreto el mismo día, ¿ya? Que era y que autorizaba a los judíos defenderse, ¿ya? Ahora, no debemos olvidar que la masacre del pueblo de Dios ya estaba decretada, pero por amor a su pueblo, y aún vamos a ver a lo inconverso, Dios cambió las cosas, los confrontó con su justicia. Ahora, Dios nunca ha sido un Dios sanguinario, ¿no? Ya, eso es mentira. Nunca ha sido un Dios cruel, nunca ha sido un Dios sádico con sus enemigos y los de su pueblo, pero sí siempre ha sido un Dios justo, y ahí está la diferencia. Con lo que estamos viendo hoy día y lo que vemos en el libro de Esther, y a veces lo que sucede hoy en día, es que la justicia de Dios no es la crueldad de Dios, no es el sadismo de Dios, sino la justicia de Dios. Y vamos a ver algo muy interesante que tenemos que tener claro nosotros de esta justicia. Recordemos que la justicia divina final, Dios da lo que la persona merece y su pueblo actúa como Él ordena. ¿Ya? Es interesante, hermano, que nosotros vemos acá que existe un momento en que Dios cambia los eventos en forma sorprendente. Esther 9.1, en otra versión, se la voy a leer. Dice, así que el 7 de marzo, los dos decretos del rey entraron en vigencia. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. ¿Ya? Entonces, ubiquémonos en ese aspecto. ¿Ya? Ubiquémonos en ese punto. Recordemos, hermano, que el plan de Amán, era un holocausto judío, era el resultado del odio, de la amargura, recordar de los amalecitas, y él quiso vengarse, ¿ya? Y, hermano, interesante que esta venganza planificada por Amán tomó tiempo, ¿ya? Esther, capítulo 3, verset 7, dice que lo escogieron un día así al azar, no, lo planificaron, ¿ya? Se escogió el 7 de marzo, mire, dice así, Esther 3:7. Así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. Las suertes se llamaban Purim, a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan. Se escogió el 7 de marzo, casi un año después. ¿Ya? Casi un año después. Demoraron un año echando suerte o viendo cómo lograr el mejor día, el mejor momento. Y en cambio Dios en pocos minutos transformó todas las cosas. Interesante, ¿eh? Ellos se demoran un año en planificar el mal, Dios lo cambia en un instante. ¿Ya? El plan de Dios permitió que ocurriera todo lo contrario. Y que los que debían destruir, ahora van a ser destruidos. ¿Ya? Y dominados por los que iban a dominar. Se les dio vuelta todo el plan. ¿Ya? Ahora, Amán, que quería asesinar a Mardoqueo, murió en la misma horca que estaba para Mardoqueo. Pero los hijos también fueron asesinados. Por eso yo digo, cuando uno lee el capítulo 9, dice, oye, qué sanguinario Dios, porque... Y lo vamos a ver después en el 10 también. Cuando hay una orden de atravesar con lanza, ¿ya? A los que han muerto, ¿ya? Pero recordemos que su misma esposa le dijo a Amán, no te metas con los judíos porque te va a ir mal, y le fue mal. ¿Te acuerdas de esa parte donde le advierte? No te metas, sabes que son el pueblo de Dios, son el pueblo escogido. Pero Dios dio todo para que se descubriera la maldad y triunfara la verdad y la bondad. Ahora, hermano, hay algo importante que tenemos que ver dentro de lo que estamos estudiando. El decreto de destrucción del pueblo de Dios era irrevocable. Y ese día, el 7 de marzo, los dos decretos entraban en vigor. Por lo tanto, quienes estaban preparados para atacar no cambiaron su idea. Ellos actuaron de todas maneras porque mediante un decreto no solo podían matar a los judíos, sino que también de tomar sus posesiones. Pero como dice Esther 9.1, si usted lo mira, casi al final del versículo dice, sucedió
lo contrario. ¿Ya? 7 de marzo, hoy día es 6, mañana está el decreto. Imaginemos la escena. Yo soy del pueblo judío, soy del pueblo de Dios, mi vecino del lado derecho y el izquierdo no. Se están sobando las manos y dicen, por fin vamos a matar a este judío que hacía sus oraciones, que tenía su propia creencia y nos vamos a quedar más encima con las cosas. Pero, como era un año después que iba a suceder esto, alcanzó a llegar también el otro decreto, a donde decía que los judíos podían defenderse. ¿Ya? Y esta escena es bueno tenerla clara. ¿Ya? Los versículos 2 al 4 de este 9 lo dice, se los voy a leer. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey, para atacar a todo el que intentara hacerle daño. Ojo con eso, atacar al que intentara hacerle daño. No era que, llegó este decreto, y yo soy judío, mi vecino no me ha hecho nada, lo voy a atacar. No, a los que intentaron hacerle daño. Pero nadie pudo hacerle frente porque todos les tenían miedo. Escuchen. Además, todos los nobles de las provincias, los de cargo, los funcionarios de más alta posición, los gobernadores y los funcionarios reales ayudaron a los judíos por temor ¿a quién? A Mardoqueo. Pues a Mardoqueo lo habían ascendido a un alto cargo en el palacio del rey y su fama se extendía por todas las provincias a medida que se hacía más y más poderoso. Ya no estaba mal, no estaba el instigador. Uy, ¿viste lo que pasó a Mardoqueo? Sí, viene después del rey Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo es judío, hay que estar bien con los judíos. ¿Ya? Capta cómo Dios está cambiando las cosas. Los judíos se reunieron para la defensa o la vindicación de sus vidas. Y los enemigos ya no están protegidos por Amán, sino están intimidados por Mardoqueo y el lugar que él ocupaba. ¿Ya? Entonces, ubiquemos la escena. Llega el día, pero hay otro decreto, se pueden defender. Antes no podían. ¿Ya? Ahora por decreto se pueden defender. Ahora, la gran diferencia, hermano, es que Mardoqueo está en el poder, pero él era un hombre temeroso de Dios. Ahí cambia mucho el asunto de cuando Dios permite que gente suya llegue a lugares claves. ¿Ya? Mardoqueo podría haberse vengado, pero decidió someterse a los principios que había vivido y enseñado a Esther. ¿Ya? Dios está trabajando a través de su vida. Aparentemente, hermano, todo está fuera de control. Imaginemos la escena. Por una parte, los deseos de venganza podían apoderarse del corazón de los judíos. Mira, ahora tenemos el decreto y este vecino que me amenazó, porque pasó un año que dije, oye, me amenazó, ahora yo voy a tomar venganza. ¿Ya? Ahora, muchos judíos, hermanos, entendamos esto, podían morir si no estaban dispuestos a atacar primero. ¿Ya? Y hacer notar a sus enemigos que estaban preparados y que no permitirían su ataque. Entonces, escuche bien, yo podría decir, no, como judío yo no voy a atacar. No, pero Dios le está dando el permiso de atacar primero, de defenderse. ¿Ya? Ahora, el decreto que tira Jerjes, contrario al de Amán, era para prevenir el holocausto y permitir legalmente la defensa de sus vidas. Ellos tenían legalmente el permiso de defenderse. Y Esther 8:11 lo dice. El rey da facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Ahí está la clave. Para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. O sea, yo veo que mi vecino se está metiendo con la intención de invadirme, yo me defiendo. Tengo un decreto que me defiendo. Ahora, esto era parecido a la guerra de los 6 días, no sé si usted ha leído acerca de eso, la guerra que en los 6 días que los judíos vencen, que nadie, bueno, hay muchos testimonios de lo que pasó ahí. Ahora, ellos no lanzaron un ataque de maldad o innecesario. Todos sabían, después decían que si ellos no atacaban, eran destruidos.
O atacamos nosotros primero, sorpresa, o nos destruyen. Bueno, muy parecido es lo que está sucediendo aquí en Esther, ¿ya? Dice, Esther 9 del 5 al 10, escuche. Así que el día señalado, los judíos hirieron de muerte a sus enemigos a filo de espada. ¿A quién? A sus enemigos. Mataron y aniquilaron a sus enemigos e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. Con quienes los odiaban. En la propia fortaleza de Susa, los judíos mataron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, a Dalfón, a Aspata, a Porata, a Adalía, a Aridata, a Parmasta, a Arisai, a Aridai y a Beisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos. Pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Ojo con eso. ¿Ya? Los mataron, se defendieron, pero no se quedaron con nada de ellos. ¿Ya? Uno de los grandes orgullos de Amán eran sus hijos. Y ellos están listos a vengar la muerte de su padre. Pero como parte de la estrategia de destruir al enemigo, fueron asesinados. Interesante, ¿pero qué tiene los hijos? Porque los hijos apenas supieron que habían matado a su papá, obviamente estaban planificando la venganza. Pero Dios estaba protegiendo a su pueblo. El pueblo de Dios debía seguir las instrucciones divinas y este era el resultado de amor y no de odio. Usted dice, ¿dónde veo amor? En toda esta matanza, en esto, cómo corre sangre. Espérese un poco. Dios cuida a su pueblo y aquí está ejecutando su disciplina contra los enemigos por amor. Dios está cuidando a su pueblo, ve que hay un enemigo que quiere destruirlo y por amor permite lo que está permitiendo. ¿Ya? Los judíos no buscaron una estrategia destructiva, sino una batalla preventiva. Y debían matar antes de ser asesinados. Su interés no era asesinar, sino prevenir ser eliminado, y no era quitar bienes, sino evitar ser despojado. Es por eso que en los versículos 10, 15 y 16 dice, pero no tocaron sus bienes, o no se quedaron con sus bienes. O sea, aquí estamos hablando de la defensa propia. Bíblicamente la defensa propia existe, ¿ya? Es legal. Se meten a robar a mi casa, tratan de violar a mi esposa, a mis hijos, yo me defiendo y mato, no hay problema delante de Dios. ¿Ya? Igual lo mismo que la pena de muerte. Algunos dicen, no, Dios dice que no está en contra, porque dice no matarás. Ese no matarás es no asesinarás. Pero la defensa propia está considerada. ¿Ya? Y aquí estamos viendo una defensa que están haciendo los judíos. Ellos no iban a actuar como lo hizo Saúl. ¿Se acuerda usted de esa escena? A quien Dios le ordenó que matara a los antepasados de Amán, a los amalecitas. Pero ¿qué hizo Saúl? Y que no tomara sus posesiones. Sin embargo, el rey Saúl no mató a ese rey y sí tomó sus posesiones. ¿Se acuerda cuando Samuel dice, oye, ese marido que escucho, que mira, encontré tan bonito un ganado que lo traje para Dios? Mentira, desobedeció. ¿Ya? Desobedeció. Acá no. Acá hubo una orden de Dios y el pueblo obedeció. Hermano, ¿por qué los israelitas actuaron así? ¿Por qué no se aprovecharon de la ocasión y eliminaron a todos los que eran sus enemigos? Bueno, por varias razones. ¿Ya? Primero que nada, Esther y Mardoqueo sabían cuál era la razón de atacar a sus enemigos. Y no era tomarse las posesiones. ¿Sabe por qué? Porque lo más probable es que si hacían eso, los hijos iban a preguntar, mamá, papá, este terreno antes no era... ¿Cómo ganaste este terreno? Y habríamos tenido que decir, se lo quité al vecino que lo maté. Ellos no querían que su descendencia considerara o viera eso. Segundo, aunque en el libro las cosas habían cambiado radicalmente y ahora los que planificaban asesinar podrían legalmente ser asesinados, se le dio vuelta la tortilla a los enemigos, los judíos tenían otra moralidad y debían actuar conforme a la cosmovisión bíblica. Ese permiso que el rey les dio debía ajustarlo a sus valores. Qué interesante esto, ¿eh? Yo tengo la autorización legal, pero yo tengo valores. Y dentro de los valores no me permite asesinar, sí permite defenderme, pero no asesinar por asesinar. Entonces los judíos actuaron conforme a sus valores.
Mardoqueo y Esther también, lo estamos viendo, ¿ya? Ahora, ellos no iban a permitir que los masacraran como pueblo. Antes bien se iban a defender y matarían a quienes quisieran matarlo, porque la nueva ley le permitía pelear y defenderse de aquellos que lo atacaran, ¿ya? No era, insisto, no era venganza, ni voy a aprovechar ahora que tengo este decreto de matar al vecino que me cae mal, no. Si el vecino me ataca y pretende destruirme o destruir mi familia, yo me defiendo. Y para defenderme tengo el decreto real de poder matar. Este cambio lo había planificado Dios y fue llevado por gente fiel como Mardoqueo y Esther. El pasaje dice que en lugar de ser un tiempo de duelo y dolor, fue un tiempo de gozo, alegría y regocijo. ¿Ya? Claro, usted dice para el pueblo judío, pero Dios demostró su amor para todos, aún por los enemigos. Oiga, pastor, ¿no me está diciendo recién que fueron masacrados? ¿Y usted dice que Dios tuvo compasión? Sí, y se lo voy a demostrar cómo. Simplemente porque no los destruyó ipso facto o en el acto y totalmente por su acto de rebelión y maldad, si no tuvo misericordia. Dios podría haber dicho, ya sabes qué más, desaparece todo. Que el puro pueblo mío en Persia, pero no lo destruyó todo. Y eso es misericordia, hermano, es misericordia de Dios. Porque el amor de Dios también tiene una faceta de justicia. Dios ama, pero también es justo. Y en esa justicia son dos cosas importantes que nosotros no tenemos que olvidar cuando vemos todo lo que está pasando. Primero, Dios permite consecuencias de la desobediencia. Dios permite consecuencias de la desobediencia. ¿Ya? Permite. Ahora que están con la onda, acá en Chile todos andan hablando de la ESI, de la educación sexual integral y todo, quieren que los niños decidan todo. Oye, al final lo que van a crear es más abortos, más mamás solteras, más drama, más niños abandonados. Eso es lo que están persiguiendo, ¿ya? Pero Dios permite las consecuencias, ¿ya?, de la desobediencia. Y algo importante, planifica actos de disciplina ante la rebelión constante o consistente del individuo que vive en pecado permanentemente. O sea, Dios dice, tienen consecuencias, pero también yo disciplino, y especialmente cuando se va contra su pueblo y sus leyes. O sea, gobierno que legisle contra los principios de Dios tiene que esperar la disciplina divina. Tiene que esperarlo tarde o temprano. Ya tarde o temprano. ¿Por qué? Porque que Dios no destruye en el acto a todo aquel que vive en pecado y desobediencia, no es que nunca va a ejecutar ese juicio, o que está haciendo vista gorda, o que no importa, Dios de amor, no, es cosa de tiempo. Hermano, Dios puede aplicar la disciplina ahora, ya, como en el día que lo va a ejecutar en el juicio final. Pero Dios da a la persona lo que merece. Y su pueblo tiene que actuar como Él manda, como lo mismo el pueblo de acá. Podría haberse vengado, podría haber tomado en sus manos todo lo que tenía a su vecino, porque el decreto le permitía hacer eso, pero la clave era defenderse, ¿ya? No masacrar como venganza. Entonces, hermano, resumiendo, en la situación que estamos viendo en el libro de Esther, la opción era la muerte de todo el pueblo de Dios por el decreto que no se podían revocar, o entregar a los judíos el poder legal, perdón, hay que decir legal, para defenderse de todos los que quisieran asesinarlos. Están esas dos opciones. Y Dios hoy día también presenta esas opciones. ¿Por qué? Dios actuó y el pueblo de Dios también, ya que cuando hablamos de la justicia divina final, tenemos que recordar dos cosas. Dios da lo que la persona merece y su pueblo actúa como Él ordena. Entonces, hermano, injusticia, no hay que darle lugar a la venganza. Y eso no lo llevamos no solamente a nivel de leyes, sino a veces puede ser personal, un familiar, un jefe, una persona que más indeseable de la vida. Espera al Señor. Yo tengo que actuar como pueblo de Dios. Me tengo que defender. ¿Ya? Usted dirá, pastor, entonces usted hoy día está predicando que podemos ir a asesinar. No. Ubíquese en el contexto, pero puedo usar las leyes.
que están a mi favor sin tergiversar. Hay muchas formas, pero lo importante es que Dios da lo que la persona merece, porque la justicia divina final es muy interesante. Por eso Dios hoy día nos desafía a esperar en Él en todo aspecto. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el cuidado, Señor, que tú nos das, que nos has traído hasta tu casa de oración, y gracias, porque Señor, tú das lo que cada uno se merece y nos permites defendernos. Señor, qué bueno que nos tomamos la justicia en nuestras manos. Así es. Porque sería venganza. En cambio, en tus manos es justicia pura. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.